Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Estrés laboral. ¿Cuesta trabajo su solución? Aunque cada ser humano responde a distintos estímulos y pulsiones, de todos modos parece ser que el estrés cotidiano nada lo detiene. Se asemeja a una locomotora sin control que nos hace reaccionar de forma súbita y en ocasiones de manera errónea ante cualquier problema que se nos presenta, no importando el tamaño del mismo, porque al final el estrés nos pone al filo de la navaja inevitablemente. Hay varios caminos de solución, con una buena orientación profesional, según nuestra capacidad y equilibrio emocional para poder aplicarlas en el momento oportuno. Hoy pondremos sobre la mesa este tema de inquietante actualidad. Dos profesionales nos sacarán de dudas enfocando este asunto en los aspectos de estrés laboral, que produce grandes pérdidas a las empresas y, lo que es peor, a la salud de muchas personas que no encuentran una salida viable a su problema. Hoy nos acompaña la psicóloga Laura Carrillo, actualmente jefa de Departamento de Psicología Clínica en Grupo Christus Muguerza, donde brindan atención a pacientes psiquiátricos en hospitalización y de hospitalización parcial en la Clínica Avanzada de Salud Mental, en el modelo de rehabilitación psicosocial. Jefa del Departamento de Psicología y Enseñanza en el Hospital de Salud Mental de Tijuana. Además, catedrática y orientadora en el Departamento de Psicología en CETIS Universidad Tijuana. También se encuentra con nosotros Carlos Gutiérrez, licenciado y maestro en Psicología Familiar, hipnoterapeuta, exmiembro del American Board of Hypnotherapy, fundador del Instituto Cultural del Norte, el Instituto Mexicano de Cultura, Arte y Desarrollo Humano AC, docente en la licenciatura de Psicología Familiar con las materias de Ética, Antropología Filosófica, Anomia y Cambio Social, Psicoterapia, Intervención en Crisis, entre otras. Además, terapeuta familiar y de pareja, conferencista y tallerista en el área de la psicología, la hipnosis y el desarrollo humano. Dedicado desde hace más de 10 años a la investigación sobre el síndrome de alienación parental. También terapeuta en adicciones. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés general con dos invitados como los de hoy de lujo que nos van a ayudar mucho a comprender este problema cotidiano. Iba a usar la palabra flagelo, pero quizás sea un poco fuerte, que es nada menos que el estrés que nos acompaña todos los días. Pero para eso, mi compañera Carla, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches, José. Buenas noches a nuestros profesionales invitados de lujo, como siempre, como bien lo dijiste. Un tema que no es nuevo, pero parece ser que apenas se le está brindando la atención que necesita, ¿no? Y para eso tenemos a Laura Carrillo, está con nosotros, bienvenida, y también Carlos Gutiérrez, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a los dos. Muchas nuevamente. gracias. Vamos a empezar con esta charla con una pregunta que pues, como decían antes los señores mayores, de cajón, una pregunta de cajón. Sabemos de manera teórica el daño que ocasiona el estrés, pero ¿qué tanto en la parte laboral? Bueno, aquí es muy importante. Hablar del estrés es hablar de la punta del iceberg, ¿no? Finalmente nosotros tenemos estrategias de afrontamiento frente al estrés, frente a la ansiedad, frente a los conflictos. Sin embargo, cuando este estrés es mayor a lo que nuestro organismo resiste o la vida cotidiana nos va dando, entonces ya se van desencadenando ciertos eventos en los diferentes escenarios. Uno de ellos es el estrés en la empresa, pero también puede haber estrés fuera de la empresa, en la casa, con la familia, con la pareja. Y finalmente lo que aquí estamos viendo es que hay una desorganización en cuanto a cómo va a enfrentar esas dificultades que se están presentando en el trabajo. Muchas veces vemos que la cantidad de trabajo excede, muchas veces vemos que los horarios o la capacitación, el perfil de puesto no es para la persona o no tiene las competencias idóneas para ese puesto, para ese perfil de puesto.
Y la carga misma que no se organiza con el tiempo, administración del tiempo, eso es lo que hace que desencadene un estrés. Y el estrés no va a ser de inmediato, va a ser alto, ¿no? Sino va a ir paulatinamente subiendo en la medida que yo no me puedo ir adaptando a este estrés, porque el estrés todos los vivimos, ¿no? Pero hay diferentes formas de enfrentarlo y hay un estrés sano y un estrés que no es sano, que es el que se va complicando y nos va haciendo más estragos en nuestra salud. Quiere decir que podemos acumular estrés y lo transportamos al trabajo, por decir algo. Y hay también otro tipo de estrés que se va creando en el mismo ambiente laboral. Esa era la diferenciación de la pregunta. La diferencia es cómo yo lo estoy enfrentando o cómo yo me estoy administrando frente a esos estresores, ¿no? Y este estresor puede desencadenar otra serie de estresores, ¿sí? En donde ya se está viendo comprometido, ya estoy teniendo insomnio, ya estoy teniendo ansiedad, ya estoy teniendo dificultades en los diferentes escenarios que estoy presentando, ¿no? Ya soy intolerante a lo que es las exigencias de mi jefe, o yo malinterpreto las situaciones cotidianas que se están presentando dentro de mi trabajo, ¿no? Ya estoy muy susceptible y muy vulnerable porque ya estoy muy sobrecargado, ¿no? Ya estoy fatigado. Se puede decir que existe luego una fatiga crónica y es cuando eso desencadena ciertas patologías o algunas consecuencias en la salud mental. Eso ya no sería entonces estrés sano. En base a la experiencia de ambos, decías ahorita, podemos tener estrés en la casa, en el trabajo o en alguna otra actividad que tengamos, pero ¿qué tanto porcentaje, qué tanto nos pesa el estrés laboral en la vida ahorita? Bueno, mira, el estrés es una reacción para pelear o huir. ¿Sí? Es una reacción del cuerpo a una situación a la que no siempre estás preparado y te habilita para una carga de energía extra. Entonces, cuando esa carga de energía no se utiliza, pues vas acumulando tensión muscular principalmente y gástrica. Entonces empieza a haber cierta sensación de incomodidad. Esa sensación de incomodidad se va acumulando y vas teniendo problemas físicos reales, además de la percepción de la realidad que tienes, ¿sí? Bueno, decía aquí Laura, ¿cómo afrontas las cosas? Pues bueno, es con la capacidad que tienes de ver la realidad, ¿no? La realidad es, y la vivimos de una manera a través de lo que pensamos, de lo que creemos que es. Entonces, no todos tenemos la capacidad igual para enfrentar tal o X situación, ¿no? Como un camionero, pues a lo mejor está más capacitado para enfrentar el tráfico que mi abuelita, ¿no? A lo mejor mi abuelita dice, bota el carro a la mitad por ahí. Claro. Y eso, ¿no? Ante el mismo estímulo, diferente reacción. Ahora, el estrés laboral tiene que ver con dos aspectos. Uno, ¿qué es la empresa? Lo que hace la empresa. Y dos, lo que es el individuo, ¿sí? ¿Qué tan capacitado está este individuo para afrontar las necesidades de la empresa? Bueno, y esta capacidad, si es menor, el estrés aumenta, ¿sí? Y deja de convertirse en un reto de crecimiento y se convierte como una situación incómoda que te llevas a tu casa, casi siempre. Claro. Entonces, si ya te echaste, no 8 horas, porque ya no trabaja casi nadie 8 horas, ya te echaste 10 o 12 horas de trabajo y llegas a tu casa todo cansado y tu esposo o tu esposa te da un reclamo de tu hijo que rompió algo, pues ya no lo vas a manejar con mucha suavidad o con la tranquilidad que deberías, sino toda esta acumulación de ansiedad pues te va a dar una reacción muy negativa ante cualquier queja. Ahora, imagínate que traes de un sistema laboral un montón de cargas mentales y las llevas a tu sistema familiar, ¿sí? Y entonces se reproducen, y no solo ahí en la familia, sino que también se reproducen en la escuela de tus hijos o en el trabajo de tu esposa. Entonces, es un intercambio de energías estresantes entre todos los sistemas y hay que empezar a darnos cuenta de dónde hacer el alto para que no suceda o no trasminar un sistema u otro. Muy interesante. Quiere decir entonces, quiere decir que cuando uno va al médico y no le encuentran algún padecimiento crónico y hablan del estrés, es absolutamente cierto. Bueno, no es una salida de los médicos, porque sí, ahora todo le echan la culpa. Frecuentemente eso lo dicen, no, es el estrés porque no le encontraron nada. Exacto. Aquí lo importante puede ser que sí sea estrés, pero aquí hay que hacer una historia clínica más exhaustiva para ver qué es lo que está detonando, ¿sí? Finalmente, como dice Carlos,
hay una acumulación de estresores, ¿sí? Y estos estresores van a hacer cambios en mi pensar, en mi sentir, en mi actuar y cambios fisiológicos, pero depende cómo lo esté manejando y frecuentemente se van al estómago, ¿no? Entonces tengo gastritis, tengo colitis, pero no le encuentran un origen, ¿sí? Sino que, bueno, estás muy estresado, por eso es que traes colitis o por eso andas muy inflamada, pero en realidad es la competencia del médico general decir que está estresado y darle una alternativa. Ahí es la incógnita, ¿no? Claro. Estamos preparados para manejar, así como nos enfermamos del estómago y vamos con el gastroenterólogo, vamos con el especialista en salud mental para que nos diga cómo enfrentar estos estresores o cómo manejarlos en forma adecuada o cómo no llevarlos del trabajo a la casa y que estos se vayan reproduciendo, ¿no? Esa sería la parte más importante, porque cualquier persona, cualquier situación que le digan, oh, fui al doctor y me dijeron que era estrés, y luego ¿qué sigue? Es más fácil ir ante un dolor, un síntoma, a un gastroenterólogo Que ir a un profesional de la salud mental. Que ir a la salud mental. ¿Hay resistencia en la gente todavía? Existe. Ya estamos mejor que hace 20 años definitivamente, sí, claro, ¿no? Sí, ya se ha desestigmatizado un poco, pero finalmente todavía cuesta mucho. Hay mucha resistencia para decir, sí voy con el psiquiatra, sí voy con el psicólogo, cuando sí están yendo, ¿no? Pero ya no es tan fácil ventilar. Mira, ahora ya colegiamos muchos tratamientos, o sea, ya no te quedas con el paciente solito porque es un problema, ¿no? Vas refiriéndolo al médico general o al psiquiatra o a donde consideras que está la somatización del problema, o viceversa, ¿no? Los médicos ahora con mucha frecuencia nos refieren a pacientes que tienen problemas gastrointestinales o de corazón, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque no les encuentran. Pero mira, fíjate. Imagínate que tienes mucha ansiedad, muchísima ansiedad. Entonces generas dos problemas, uno fisiológico y uno mental. Empiezas con problemas gástricos y te da gripa. Entonces tienes reflujo y con la tos, que de tu gripa más el reflujo, pues la tos, la molestia de la garganta nunca se te quita y estás tose y tose y tose y te generas otros problemas adicionales. Entonces ya te tomaste el medicamento que para destaparte la nariz, que para el estómago, que para la garganta, y eso te genera un problema cardíaco, ¿no? De frecuencia cardíaca. Qué bárbaro. Y entonces, a ver, pues ¿quién te lo cura? Ya fuiste con el alergólogo, ya fuiste con el gastroenterólogo, con el otorrinolaringólogo, con todo el mundo ya fuiste. O sea, se empiezan a concatenar los... Pues sí, porque el sistema se descompone completamente. Ahora, esa es la parte del hardware, del cuerpo, ¿no? Ahora, hay unas cosas que se llaman enfermedades psicosomáticas. Enfermedades del estado de ánimo, ¿no? Okay. Ansiedad y depresión. Entonces, la ansiedad y la depresión, pues a todos estamos sujetos a ello todos los días, pero cuando se convierte en endógena, es decir, cuando toma la fisiología del cuerpo, pues corremos otros riesgos. Ahora imagínate, ya traes toda esta bronca médica, ya te duele todo, te duele los hombros, la cabeza, te asoman los oídos, todo físicamente estás mal por el estrés, ¿no? Y luego te da el problema de ansiedad, se hace más recurrente y todo el tiempo estás temblando y ya no soportas a nadie. Pero la respuesta del organismo a la ansiedad se llama depresión y viceversa, la depresión tiene una respuesta que se llama ansiedad. Entonces anda el cuerpo así. Llega un momento en que ya no tienes otro remedio que ir al psiquiatra porque ya te quieres suicidar. Wow. ¿Sí? Por un estrés mal manejado y un estado de salud totalmente desorganizado. Desencadena el estrés ahora, pero el estrés es una respuesta del cuerpo para huir o pelear, pero ni peleas ni huyes, ya estás y no aprendes a resolverlo. Entonces las enfermedades del estado de ánimo que vienen a través del estrés también están acompañadas de un montón de disfunciones en todos los sistemas, laboral, familiar, escolar, etcétera. Revisas un montón de datos de la persona que te está diciendo y te apoyas de ciertos datos clínicos, ¿no? Entonces checas la presión y debe haber una presión normal entre 80 y 120, ¿no? Sístole y diástole. Pero si la diástole está muy fuerte y la sístole muy bajita, entonces es un problema de ansiedad, no de corazón. Y ahí está el dato para decirle, oye, espérate, ¿sabes qué? Esta persona tiene ansiedad y no se le calma y le puede dar un ataque de ansiedad y es de veras que se va a desmayar aquí.
¿sí? Tienes que mandarlo a su casa y tienes que mandarlo al médico con un problema de ansiedad. En una de las pruebas, o muchas de las pruebas de ansiedad y depresión, aparece una pregunta clave: ¿has pensado en acabar con tu vida? Y si la respuesta es, pues me he imaginado como que no despierto, o como que ya me quiero morir, ya, pero no, nunca lo he hecho. Y dices, ese pensamiento es el que nos dice, aquí ya está pasando algo grave. Sí, se llama ideación de muerte. Es un indicador. Es un indicador gravísimo. Muy importante, urgente. Y en ese instante se colegia el tratamiento, ¿sí? Se colegia hacia psiquiatría. Y el psiquiatra, cuando lo ve, lo colegia a psicología, ¿sí? Para que se atienda de inmediato la situación, porque viene ideación de muerte, ¿sí? Luego ideación suicida, intento suicida y suicidio. Y ya se acabó el proceso. Ahí. Te puedes llegar al segundo o tercer intento suicidio, pero si no te atiendes seguramente vas a ganar, ¿no? ¿Hay una manera de prevenir el estrés? Sí, definitivamente. Definitivamente cuando la persona, la misma empresa o las mismas personas buscan el cómo aliviar esos estresores, el tener una buena alimentación, hacer ejercicio, evitar los alimentos o las bebidas que aceleran a la persona también, los estimulantes, eso nos ayuda muchísimo. Pero frecuentemente lo que vemos es que la persona no identifica que está estresado, ¿sí? Lo niega, yo sí puedo, yo puedo con todo esto. Ese es un mecanismo de defensa, es la negación, ¿verdad? Sin embargo, cuando ya estamos viendo muchos indicadores en la persona, el mismo ambiente laboral, los mismos compañeros, el equipo de trabajo, ya lo está identificando, ¿no? Es muy difícil que él diga, sí voy a ir con el psicólogo, sí voy a ir a atenderme, sino que ya llega, como dice mi compañero, ya en una situación a los síntomas, ya son más numerosos, ¿no? Ya son más, con la intensidad y la frecuencia, mucho más puntualizados, ¿no? Aquí nosotros cuando vemos que hay un pensamiento, bueno, no deja de ser un pensamiento, pero ya hay una alerta. Pero cuando ya ese pensamiento, ya esa ideación, ya lleva un método, una forma, un lugar, el cómo, cuándo y dónde, eso ya se convierte en una urgencia. Finalmente, ojalá que las personas llegaran antes de que tuvieran toda esta situación amenazante y ya se canaliza con psiquiatría. Muchas veces no dan tiempo y ya llegan con ya lastimados o ya intoxicados y ya se convierte en una urgencia, entonces hay que mandarlo a un hospital. Pero muchas veces es frecuente que digan, no, es que yo no me quería, sobre todo con los jóvenes, yo no me quería suicidar, yo lo que quería era controlar mi ansiedad, yo lo que quería era dormir, pero me dieron ese tratamiento del psiquiatra y me tomé una, y me tomé dos, y me tomé tres, y después no supieron cuántas, y entonces ya se convierte en una intoxicación, que llega como una urgencia, como una intoxicación, como un intento suicida, pero no, lo que dice la persona es, yo quería dormir, yo quería estar tranquilo, estaba muy ansioso, y eso es muy frecuente que lo recibamos, se ¿no? les va la mano. Entonces, las empresas, algunas, no todas, por eso ya está un apartado 35, ¿no? de la ley federal del trabajo, donde la importancia de la psicología del ser humano es primordial. Las escuelas hicieron el cambio hace unos 2 o 3 años, donde se exigía que por cada 150 alumnos hubiera un psicólogo, ¿no? Las empresas lo hacen o lo están empezando a hacer porque ya no les conviene tener rotación de personal y por situaciones como esta. Pero todavía es difícil, pregúntale a cualquier inspector federal de trabajo, ¿no? Todavía hay empresas que sus relaciones laborales son muy álgidas, donde está el superjefe o el supermandón y le truena los dedos a todos, y es una situación muy estresante que intentamos o que se intenta ya prevenir. Ahorita que tocas ese tema, por ahí hay una frase que dice que la gente no renuncia a las empresas, sino precisamente a estos malos jefes, ¿no? Que son los que nos van infundando todo este miedo y este estrés, ¿no? Y por lo que uno viene cargando con todo esto. Pues sí, un montón de gente, ¿no? Sí. Dice, oye, pues si mi jefe es un babotas y todavía lo tengo que aguantar. Yo he tenido, por ejemplo, personas que me dicen, ¿qué hago si para ir al baño tengo que firmar? Wow. Y hay una cámara que está viendo quién entra y quién sale del baño? Dime, todo lo demás, ¿cómo crees que sea? Pues del coco. La verdad, yo pensé confieso mi candidez en el tema, porque yo pensé que eso había cambiado, que no existía esas reglas tan estrictas o esos malos tratos en los trabajos.
o por lo menos que había minorado muchísimo. Sí ha minorado. Es cultura, ¿no? Mucho de cultura, diferentes. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, en Tijuana, aquí en México, tenemos muchas empresas que son locales, que son nacionales, pero otras que son de extranjeros, y la cultura de ellos es muy diferente con los asiáticos, ¿no? Pero yo creo que ellos también están muy preocupados por producir, y entonces lo que nosotros vendemos es: atiende a tu personal, trata bien a tu colaborador y vas a producir más. Claro. Y aquí en donde tienes que atender, o con lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, por cada dólar que inviertas en un trastorno afectivo, en depresión y ansiedad, recuperas el 400%, y lo recuperas en productividad, porque vas a tener a tu población, a tus colaboradores en buen estado, o sea, en buena calidad de vida. Y aquí lo que se busca es que él esté bien en lo que está haciendo, donde lo está haciendo y con quién lo está haciendo. Entonces, cuando hacemos ese checklist con las personas, pues sí, pero me gustaría que cambiara esto. Entonces, bueno, esta es la oportunidad que se tiene para poner en la mesa cuáles son las necesidades de yo patrón y cuáles son las necesidades de yo colaborador, y empezar a hacer un intercambio desde la parte más justa, porque finalmente el supervisor sigue siendo un colaborador, y así nos vamos en la escalerita, ¿no? En buscar cuáles son los mejores satisfactores para que el colaborador trabaje en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, por eso hablamos que el costo oculto de las empresas es trabajar la salud mental. ¿Cómo voy a abordarlo? ¿Cómo voy a entrar? ¿Y cuáles van a ser las necesidades? Porque igual, como mencionaba, ¿no? ¿Qué tanto es real y qué tanto no es real? Porque a todo se nos ha llegado, claro, ¿no? Claro. O sea, ¿qué tanto es real? Sí, porque ¿cómo podemos medir esa ansiedad? Pero el paciente que tiene ansiedad, el paciente que tiene depresión, no necesita decirlo. No necesita, o sea, lo vemos y sabemos que está mal. Ustedes lo detectan inmediatamente. Sí, claro. cualquiera lo puede detectar, porque la depresión no nada más es estar triste en una esquina, sino la depresión también es estar muy irritable, estar muy vulnerable, estar impulsivo. ¿Sí? Entonces, no nada más, nosotros creemos que nada más la depresión es estar triste, estar encerrado y no querer salir, no querer bañarme, no querer comer. Es un tipo de depresión. Sí, digo, son diferentes síntomas, diferentes síntomas, diferentes manifestaciones, y mucho vamos a ver que, por ejemplo, en la norma 35 lo que mencionan los empresarios es: ¿y qué pasa si yo contrato a una persona y ya lo traía? ¿Sí? Y esto fue lo que el estrés laboral fue el de que desencadenó la misma patología, ¿no? Pero ¿qué van a hacer? ¿Lo van a correr? Pues no lo van a correr, lo tienen que atender, ¿no? Anteriormente, hace algunos años, pues sí, yo veía que llegaban al hospital y más o menos 2, 3 meses y corrían a la persona porque tenía un padecimiento, ¿no? Una bipolaridad o cualquier padecimiento. Pero ahora ya no, entonces ahora es una oportunidad para que la gente tenga un tratamiento y tenga un seguimiento y tenga calidad de vida, porque la gente tiene que producir, la gente tiene que trabajar, y todos pertenecen a un sistema familiar, o sea, necesitamos tener buena calidad de vida. Como en otros problemas de salud, Exacto. también hay primeros síntomas del estrés. Sí, siempre. El primer síntoma de estrés siempre va a ser dolor de cabeza o de cuello o de hombros o de cintura. La rigidez. ¿Sí? Okay. ¿Por qué? Aguas. Sí, ya me estoy acomodando. Licenciada, agua. Porque te digo, si fuéramos changuitos y nos estresáramos, pues correríamos o atacáramos, ¿no? Y así lo hacíamos. Así era. Nuestra vida estaba controlada por las emociones, no había racionalidad. Éramos emocionales, y esa parte del cerebro la conservamos casi intacta. Entonces, la primera reacción es emocional, y lo que sentimos es una respuesta física hacia esa emoción. ¿Sí? Si nos diera asco, pues que quisiéramos vomitar, pero cuando es estrés, quisiéramos correr o pelear. Entonces, la primera sensación es en los hombros, la cabeza, y si ya es demasiado, pues vas a tener todos los trastornos que puedan sucederte en la cabeza a nivel auditivo, ocular o faríngeo, ¿no? Y la respuesta también es estar a la defensiva, estar irritable, estar muy esperando que el otro me agreda si yo no lo estoy agrediendo, ¿no? O sea, estoy a la defensiva propiamente, muy irritable. ¿Se transmite el estrés al resto de la familia? Si lo trae el hombre o la señora de la casa, ¿se transmite a los hijos? Definitivo. Se puede Es una mamar, pregunta inocente, ¿no? pero Definitivo. Como los bebés. Sí. No hay manera de que no se transmita. Okay. O sea, los hijos aprenden a tener una respuesta estresada, aunque no estén estresados. Su reacción es así. Entonces, cualquier estímulo adicional, pues, se multiplica la reacción. Es un aprendizaje. Un aprendizaje. Entonces, por ejemplo, mira este problema así. Imagínate un papá muy estresado, digamos de clase media,
muy exigente en su trabajo y que le exigen en su trabajo, y muy exigente con sus hijos. Y entonces este papá es regaño y no te acepto nada porque así debe ser, se acabó. Entonces tu hijo va a vivir controlado, ¿sí? Y entonces va a dirigir su vida hacia dos situaciones: una, hacia la rebeldía de la autoridad, o que va a necesitar siempre a alguien que lo maneje así. Entonces, pues claro que tú le estás enseñando a tu hijo a ser una persona intolerante o una persona sumisa, solo porque tú no manejas tu estrés y quieres que las cosas sucedan así. Y reproduces un montón de microesclavos para las empresas. O sea que sí se transmite, y es más, no puede dejarse de transmitir si está dentro del ámbito familiar. Aunque la pareja lo discuta aparte, hay un ambiente que eso hace que la familia... Hay reacciones que van aprendiendo los hijos, ¿no? En el simple contacto vas manejando y ya te peleaste con el de al lado. Claro. Y tu hijo pues va jugando con sus muñequitos, pero ya está aprendiendo que te puedes pelear con el de al lado, o que ya haces la cara o el gesto, y los hijos lo vamos aprendiendo. Y esto es peor, bueno, no sé si podamos catalogarlo de esta manera, como este estrés hereditario o contagiado igual entre mis mismos compañeros. ¿Es peor de tratar, es más difícil? No, o lo más que pasa fácil? es que el estrés no se hereda, ¿no? Sino que lo que se hereda lo aprendes. Ajá. No se hereda, se aprende más que nada y se moldea con el medio, ¿sí? Pero si el medio es estresante, el medio es amenazante, el niño ya trae que así se puede responder. Pero también le puedo poner de mi cosecha, ¿no? O sea, esto y más todavía. El problema es cuando ellos lo ven como lo normal y no lo ven como lo diferente, ¿no? Que soy mal y que lo tengo que trabajar y que lo tengo que mejorar, sino que lo ven normal porque así fue mi papá, así fue mi abuelo y así fue en toda la familia. Grave, digamos, sí, esto. definitivamente. Para eso entramos los terapeutas familiares, ¿no? Para trabajar. No necesariamente tenemos que tener a la familia ahí para trabajarlo, sino nada más con el mismo sujeto. Bueno, es el momento de hacer nuestra primera pausa comercial, pero continuamos con más preguntas y sobre todo respuestas aquí sobre la mesa sobre el estrés laboral. Continuamos. Continuamos aquí sobre la mesa hablando del estrés laboral y bueno, yo creo, José, que ya sería el momento de hablar y abordar bien esto de la norma 35, ¿no? Que nos explicaran de qué se trata exactamente. A mí como patrón y yo como trabajador, ¿en qué me beneficia? ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, la norma 035 empezó el proyecto de ley en el 2016, pero desde el 14 ya se estaba trabajando, se anuncia en el 2016 y siguen perfeccionándose, y había equipos de trabajo donde estaban los médicos, psiquiatras, psicólogos, abogados, todo un gran equipo, ¿no? Viendo cómo iba a fluir y cómo se iba a autorizar. Por alguna razón se tardó porque teníamos en el camino la 035, que eran los factores de riesgo psicosocial, y la 36, que era de ergonomía. Entonces se oficializa el año pasado, afortunadamente, el 23 de octubre, el Día del Médico, el 23 de octubre del año pasado, y esto habla de lo que es identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo en el trabajo. Hablando de riesgos de trabajo, lo que se lleva a la nota son el estrés laboral, ¿sí? Pero la norma de violencia laboral no se ha autorizado porque ya queda inmersa en esta norma 35, en donde el patrón, el empresario tiene que analizar los factores de riesgo psicosocial, pero en 3 escenarios diferentes. Uno es de 1 a 15 colaboradores, hay un cuestionario, hay otro que es de 16 a 50, hay otro cuestionario, y hay otro de más de 50 colaboradores. Evidentemente nosotros tenemos aquí en Baja California empresas muy numerosas. Entonces, estos 3 escenarios son la forma para identificar, pero a todos y cada uno de estos, empresas chicas, medianas y grandes, se tienen que ver los factores de eventos traumáticos severos. A todos se les aplica, pero no, la norma no es
es igualita a cada uno. Son diferentes cuestionarios y de alguna manera lo que ahorita, por ejemplo, para octubre de este año, el 24 va a aparecer, se va a auditar lo que son las políticas de prevención, y esto ya las empresas están muy interesadas porque ¿qué política? Todo viene en la norma, los cuestionarios, cómo van a ser las entrevistas, cómo se van a hacer las políticas. El detalle es que yo no puedo redactar nada más ciertas políticas, sino lo que yo tengo que hacer, esta política de no violencia, ¿con qué lo voy a sustentar? Con un procedimiento, ¿sí? Con un reglamento, con el que sigue. Entonces, se hacen las políticas de prevención de factores de riesgo, se tiene que informar a toda la comunidad, a toda la población de la empresa. Ellos tienen que saber que entró en vigor esta norma, cómo se va a evaluar, cuáles son los temas que se van a trabajar, porque todas las empresas hacen capacitaciones de alguna otra forma, ¿no? Y hablan del estrés laboral, de la violencia laboral, de cómo mejorar las técnicas de afrontamiento, primeros auxilios psicológicos, muchos temas, ¿sí? Todo eso es bueno porque se va a documentar, todo lo que es la norma, van a pedir tanto la documentación, pero si yo doy pláticas y no hago un diagnóstico situacional, entonces digo, ¿de dónde saqué la receta para hacer la implementación? Entonces, este diagnóstico situacional, de ahí sale un semáforo, ¿sí? En donde nos dicen globalmente cómo está la persona y cómo está la empresa. La persona puede, en forma global va del rojo hacia el azul es el neutro, y habla por ciertos dominios y categorías, que todos van igual al cómo me llevo con mis compañeros, cómo me llevo con mi jefe, cómo administro yo el tiempo, fuera de el ambiente laboral, con mi familia, que tanto le digo. Es una serie de preguntas que hablan, que cualquier persona tenga una escolaridad de secundaria a un profesionista le entiende perfectamente, porque se habla de lo que hace cotidianamente, ¿no? Entonces se hace un diagnóstico situacional, eso va a ser para el 2020, evidentemente ya toda la norma se aplica para el 2020, pero ahorita se tienen que hacer las políticas y la difusión de cómo vas a llevar a cabo la prevención de los factores de riesgo y de las políticas, cómo lo vas a implementar. Y también todas las empresas tienen, por la Comisión de Seguridad e Higiene, tiene un buzón de quejas y sugerencias, ¿no? Pero aquí va a ser un buzón donde se va a hablar de si esto no aplica lo que es el mobbing, lo que es el acoso laboral, si hay violencias, si hay acoso sexual, cómo yo lo voy a poner en el buzón de forma anónima, pero cómo va a ser una solución para estos problemas que salgan en el buzón. Entonces tiene que haber otro comité dentro del Comité de Seguridad e Higiene para ver los factores de riesgo, y que esté tanto la parte laboral de los colaboradores, el representante de los colaboradores, como el representante de la empresa, para que sea unificado, ¿no? Y que las soluciones sean de alguna forma lo más legal o lo más transparente. Hay empresas que nos hablan al hospital para pedirnos cotizaciones para lo del diagnóstico situacional, y aquí la norma dice, o le aplicas a todos tus colaboradores o le aplicas a una muestra representativa de tus colaboradores. A mayor número de colaboradores, es así como muy controversial, a mayor número de colaboradores la muestra sale menor, y a menor colaboradores la muestra sale mayor. Entonces hay empresas que me dicen, pues la verdad es que yo prefiero como eso queda como en el hueco así como de la interpretación, entonces mejor aplícale a todos mis colaboradores el diagnóstico, y yo quiero un diagnóstico individual y quiero un diagnóstico global, y quiero cruzar la información. Por ejemplo, nosotros tenemos un software, una herramienta donde podemos aplicar y podemos comparar la planta de Tijuana con la planta de Ciudad Juárez, con la planta de Querétaro, y ver, aunque el contexto es muy diferente, pero las exigencias son las mismas, pero no voy a hacer las combinaciones de cruzar la información con el área administrativa que con el área operativa. Claro. Es muy diferente el estresor. Claro. Entonces aquí la idea es sacar la muestra por cada rubro de población, los administrativos, comparar administrativos con administrativos y operativos con operativos, turno matutino con turno matutino y nocturno con nocturno, ¿no? Esto es bueno, nosotros los equipos de salud mental estamos muy contentos porque por primera vez se va a tomar en cuenta al colaborador desde otra perspectiva, ¿no? Poder ayudarlo, poder atenderlo, porque los eventos traumáticos severos se presentan en todos lados, ¿no? La depresión, la ansiedad y la ideación suicida, ahí está. Entonces, pero bueno, hablamos de estos trastornos, pero cuando tenemos un accidente o cuando tenemos un infarto de un colaborador, ¿qué hacen con la población?
O sea, llevan a la persona, la retiran, se la llevan al hospital, pero ¿qué pasa con las demás personas que estaban con su circuito operativo, ¿no? Con su mesa de trabajo? ¿Qué hacen con ellos? Ajá, se impactaron. Entonces hay que hacer una intervención en crisis con ellos, hay que darles atención, pero darles ese seguimiento, porque si no, que fue el detonante, al rato van a detonar los demás, porque este fue el desencadenante para otras patologías. El entorno también es importante. Completamente. Perdón, Carlos, ¿es una norma nueva? Sí, se acaba de oficializar. Apenas se oficializó. El año pasado, octubre 23, salió en el diario oficial y entra en vigor este año, octubre 23, entra en vigor. Pero la norma completa con el diagnóstico, con lo que es la identificación, el análisis y la prevención, entra para el 2020 toda completa. Entonces, ahorita sí las empresas están muy preocupadas, pero nosotros en el Hospital de Salud Mental atendemos a la población porque tenemos convenios con las empresas. Son 3 etapas de la misma norma, ¿no? Pero muchas empresas ya estaban haciendo convenio con nosotros porque aquí la norma dice, si tú vas a tu seguridad social o con un privado. Entonces, si el colaborador va al seguro social, la prima de accidente se aumenta. Entonces la empresa, no, yo te lo atiéndemelo, yo se lo voy a pagar, mi empresa es muy buena, es una empresa extranjera, en donde nosotros nos interesa mucho nuestro colaborador, y ellos pagan el internamiento. Entonces nosotros decimos, es que nosotros tenemos convenio con el Seguro Social, la atención es la misma, pero no vas a pagar tú, pero ellos en el fondo ven que la prima de accidente se aumenta. Entonces, de alguna otra manera, nosotros lo que queremos es que se atienda a esa población. ¿Por qué? Porque si ahorita, por ejemplo, una empresa tenía una colaboradora que llega en una urgencia, entonces la médico me dice, vengo a hacer un convenio con el Hospital de Salud Mental. Perfecto, pues ya le mando la documentación. No, pero quiero que me la atiendan ahorita. Para mí no es importante el convenio, sino atender a la persona. Entonces la pasamos urgencias porque traía intento suicida, ya había tenido 3 intentos anteriores, al cuarto le va a atinar, y si no es el cuarto va a ser al quinto, pero le va a atinar, ¿no? Entonces pasa a urgencias y la chica no se quiere internar. La médico no la puede ingresar, ¿sí? Porque tiene que venir un familiar, entonces ya se le da la indicación que venga un familiar. Y ella dice, no, lo que pasa es que tengo 2 niñas, sí, pero al rato vas a pensar que no las vas a dejar a ellas y te las vas a llevar también. Entonces concientizamos, se buscó a la familia, hasta el día de hoy, me dice la médico de la planta, que todavía no acepta. La tengo así de frente, o sea, la estoy vigilando, pero yo la puedo vigilar 6, 8, 10 horas. ¿Y qué pasa en el resto cuando en casa tenemos muchos riesgos? En la cocina, en el baño, en el cuarto, en la sala, en todos lados, ¿no? O en el transcurso de casa a trabajo. Ya fue con un psiquiatra, le dieron medicamento, pero si no está bajo vigilancia, porque eso ya se convierte en una urgencia psiquiátrica, con el mismo medicamento lo va a volver a intentar. Entonces es muy difícil y la empresa me dice, ¿qué hago? Tú ya hiciste, yo aquí tengo documentado, tiene un expediente, tú ya hiciste todo, hablaste con la familia, ¿qué es lo que hace la familia? Descalifica, o sea, no como, o sea, no tienes carácter, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener todo documentado, se le está dando la ayuda a ella no la aceptó, no, nosotros nos tiene que firmar que se le dio la indicación de un ingreso, de un internamiento que trajo un familiar y que no lo aceptó, pero es un alto riesgo esta chica. A ustedes se les va a cargar mucho la chamba al Hospital de Salud Mental, pero ¿cuántas empresas, cuántos centros hospitalarios están facultados para abastecer la cantidad de empresas que hay en Tijuana? Ese es el problema. Ese es el problema que no hay. Ahorita actualmente nomás está el Hospital de Salud Mental. Claro, ¿sí? Aquí está el Hospital de Salud Mental para los internamientos, para la consulta con psiquiatría. El detalle es que, sí todos podemos dar las implementaciones, las pláticas, las capacitaciones, todo eso sí estamos, hay muchos psicólogos y muchos psiquiatras que están muy interesados en la salud mental laboral. Sin embargo, nosotros vamos a atender las situaciones urgentes, ¿sí? Y darle ese seguimiento tanto de consulta, lo que es hospitalización, nosotros, el Seguro Social nos manda a sus pacientes, no tiene el área de hospitalización, pero lo que nosotros queremos es tener más en consulta externa y menos pacientes hospitalizados y trabajar más en la prevención. Claro. Pero desafortunadamente en lo que estamos caminando en la prevención, pues llegan más pacientes. Claro. ¿Sí? Una pregunta ahorita que hablabas de este muestreo de los cuestionarios. ¿Hay forma de detectar rápidamente si alguien está mintiendo? Quizá no nada más para aprovecharse, sino porque tiene miedo de la repercusión, que voy a dejar a mis hijos, qué va a pasar, qué van a decir de mí, voy a perder el trabajo. La norma nos pide mucho discreción, o sea, la confidencialidad de los datos está muy penado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una empresa nos contrata para hacer un diagnóstico situacional,
me mandan las cédulas, ¿no? Lo que es el listado de su población, cómo lo eligieron ellos de manera aleatoria, los de cuántos matutinos, vespertinos, administrativos, me mandan su listado, ¿sí? Y yo eso lo convierto en códigos y yo les regreso la información en códigos. En el momento, nosotros esta aplicación la pueden hacer en su teléfono inteligente, en la laptop, en el iPad, en donde esté, en su casa, en el trabajo, en fin de semana, pero se manejan sobre códigos, ¿sí? Estos códigos los tienen que mostrar, los tienen que publicar en la empresa, pero nadie va a saber quién es la persona, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a saber que si nos está mintiendo o no nos está mintiendo? Pues nosotros manejamos un diagnóstico por persona, que es, no traje una lámina, pero es un semáforo, ¿sí? Entonces ese semáforo, ahora sí que la empresa va a saber quién es, porque sí trae sus datos, pero no se publican con los datos, sino con los códigos, en su comportamiento, cómo está desenvolviéndose en la empresa, qué tan productivo es la persona. Entonces ahí vamos a saber si miente o no miente. El problema con esto es que todas las empresas tienen mucha rotación, ¿sí? Sí. Definitivamente que es algo que viven todas las empresas. Yo siento que con esto va a mejorar en cuanto a la rotación cuando hagamos una mejor selección, ¿sí? Y esto va a ser un pequeño filtro. Y el otro filtro es que ya se tienen que acostumbrar las empresas a trabajar salud mental en ellas, ¿no? A meter cuestionarios o a la hora de selección del personal, la batería, que no sea nada más organizacional, sino que metan ya instrumentos clínicos para poder ver indicadores psicopatológicos. Pero aquí hay un cambio muy importante. Adelante. Las empresas manejaban la cuestión de la seguridad empresarial, la seguridad laboral, desde el punto de vista mecánico. Es decir, capacita a tus trabajadores para que no tengan accidentes, ¿sí? Y haz que tenga un ambiente laboral suficientemente bueno para que del horario laboral todo funcione perfectamente. Y había una norma NIOSH en Estados Unidos, NIOSH se llama, y decía, muchos de los accidentes de las empresas no solo se deben a las condiciones de trabajo, sino a las circunstancias personales de cada trabajador. Pero era insertado a la empresa desde una forma mecánica. Aquí pórtate bien y todo va a estar bien. Y aquí te hacemos así y te traemos un pastel y jugamos a que el comedor está muy bonito para que te sientas cómodo y no tengas accidentes. Relaja tu estrés y te enseñamos. Y desconéctate de todo lo de afuera, ¿no? Sí. Pero hasta ahorita que viene esta norma, realmente las empresas van a tener que atender la salud mental de todos sus colaboradores. Incluso la norma habla de los estilos de liderazgo y de jefaturas de cada empresa. Transparenta más a las empresas. Sí, ese jefe que te va a tronar los dedos, ya se acabó. Ese ahí ya va no a venir las tener. políticas. ¿Qué hacen si mi jefe me trona los dedos? ¿Qué sigue? O sea, se van a tener que alinear todos de alguna otra forma. Ahora, la otra que me preguntaban por ahí, oye, y los que van a abusar de los jefes de que ya me hablaste feo y me apego a la norma y te demando, bueno, pues también va a haber eso, no te preocupes. Claro. Pero para eso están los instrumentos de regulación. Así es. Todo tiene que estar equilibrado. Ahora, pero sí, el gran paso es que el empleado deja de ser una parte del inventario de la empresa a convertirse en un colaborador de la empresa, no nada más el artículo. Así es. Y que ya está demostrado en muchos países, ¿no? Y que tienen un muy buen resultado, y que de alguna manera no es que haya disminuido los trastornos, sino que ahora se están atendiendo los trastornos, ¿no? Que no aparecen más pacientes, sino que los pacientes ya se están identificando y ya están yendo a la atención. El problema aquí es con el que no sabe que está enfermo, no sabe que tiene un trastorno, y ahí serían pues, los trastornos de personalidad, ¿verdad? Que esos hacen mucho conflicto. conflicto. Es otra historia, pero este también modelo, se tiene que atender. ¿De dónde es este modelo, la norma? Este modelo es europeo, finalmente empieza en Dinamarca, empieza en los 70s, empezaron con un modelo de listas 21, y lo reprodujeron en varios países. Por ejemplo, era el Solves. El Solves te daba un perfil para el facilitador, para el instructor, y otro para el colaborador. Y entonces ahí hablaba de más temas, hablaba de nutrición, hablaba del tabaco, del alcohol, de otros factores de riesgo también. Nosotros vamos empezando con algunos, y que son los de salud mental, los más apremiantes. Pero si ponemos 4 o 5, el estrés, el insomnio, el moving, la violencia, esos son la punta del iceberg, y de ahí
abajo se desprenden muchos más, ¿no? Entonces vamos empezando. El Solves de alguna manera nos daba unas buenas pautas, pero bueno, se revisaron todos estos documentos para llegar en algo. Algo teníamos que iniciar, algo teníamos que empezar. No la empresa necesariamente tiene que llevar los cuestionarios que nos aplica la norma. Ellos pueden hacer sus propios cuestionarios y sus propias herramientas, pero nos dice también un perfil de requisitos impresionante que dije, no, pues está más fácil hacer lo que ya está hecho, ¿verdad? Claro. Definitivo. Y además todos estos programas chocan con una cosa que se llama idiosincrasia, ¿no? Porque no es lo mismo aplicar una norma similar en Japón que en México, donde el japonés se siente orgulloso de dormirse en el escritorio porque ya lleva trabajando 13 horas. Y donde agradece que lo agredan, ¿verdad? Porque me están cuidando. Sí. O sea, es totalmente diferente. Ahora, sí funciona. Déjame darte dos pequeñitos ejemplos. Adelante. Hace algunos años, no sé si recuerdas de un muchacho que se suicidó en Monterrey y que mató a la maestra. Sí, claro. Sí, fue espantoso. Entonces me habla el director de la escuela y me dice, Carlos, ¿nosotros cómo estamos con eso? Porque se puso muy grave y todo el mundo se alteró. Y dije, pues, estamos a todo dar. Y con los trabajos pues, también estamos a todo dar. ¿Y cómo que estamos a todo? Sí, mira, porque cada persona que entra a la escuela, llámese alumno o trabajador, pasa por un examen psicométrico y ahí se evalúa su salud mental y se les hacen las recomendaciones. Si son adecuados para el colegio, pues se les contrata. ¿Sí? Si no, pues no, porque en el colegio hay muchos riesgos, tanto para un maestro como para un alumno. Y a los alumnos que el colegio puede atender, los atiende, y a los que no, se les dice, nosotros no estamos capacitados para apoyar a tu hijo. Por eso te recomendamos hacer esto o aquello o lo demás. Entonces, actualmente con esta norma las empresas van a tener que hacer algo similar, ¿no? Para proteger su ambiente familiar, su ambiente escolar y su ambiente laboral. ¿Hay edades más específicas para la manifestación de un estrés? ¿Puede ser desde un niño hasta un bebé? No, y la pregunta viene porque tiene un razonamiento, porque cuando uno habla de la soledad, por ejemplo, de la gente mayor, y que habla de que ya entran en depresión, ya entras a un panorama que no sabes bien si a partir del estrés que se produjo en esa persona viene después la depresión, o es el entorno, o hay edades, o no todo. Pregunto si mujeres o hombres al mismo tiempo. Parejito. Mira, parejo. El mundo, ahí está, y nunca se va a adaptar a ti. Tú tienes que obtener la habilidad de adaptarte al mundo para obtener lo que quieres lograr. Bien. Ahora, fíjate, tú dices el estrés. Un bebé que no le das de comer ya está estresado y llora y odia a su mamá y chilla y hasta que llega y ya le dan de comer y ya la vuelve a amar. Odia y ama. Entonces, así nacemos, así crecemos. Entonces... pero antes se le decía berrinche a eso. No. No estrés. Y es que el berrinche es otro tema muy importante porque es donde el niño aprende a saber que puede dominar el mundo y los papás le enseñan ciertas habilidades, ¿no? Ahora, fíjate este ejemplo. Tienes 25, 30 años, eres mujer y tienes a tu primer bebé y llegas a los 15 años, entre los 40 y 45 años. A ver, échate ese trompo al uño, tú ya estás casi en el climaterio o en la menopausia y tu hija en la edad más peligrosa y más latosa de todas las edades. Entonces eso es súper estresante. Claro. Y el problema es que no es el único hijo, ¿verdad? Y que tiene diferentes etapas. No acabas. Pues súmale que tu jefe es un patán, pues ya tu vida se hace un infierno. O que la tienda donde te compraste tu tele preciosa, pues te está persiguiendo porque no pagaste 2 mensualidades. O sea, son cuestiones acumulativas que desencadenan un montón de cosas. ¿Hay fatiga mental que produce el estrés? La fatiga mental produce estrés. Que le llamamos el burnout, exactamente. ¿Cómo le llaman? El burnout, la fatiga crónica, ya del estrés que no lo podemos o no lo sabemos manejar, entonces ya sigue la fatiga crónica, ¿no? ¿Y qué sigue la fatiga crónica? Pues la depresión. O sea, el caminito, si no se atiende, sigue cursando. O sea, esto no se detiene, sigue avanzando, sigue avanzando. Te vas, como hilo. En general, ¿ha sido buena la respuesta hasta ahorita de las empresas respecto a esta norma? ¿Se han acercado? Yo siento que sí, que se han acercado mucho al hospital, hemos estado participando en muchos foros, en muchos desayunos, pláticas, para informar lo que hemos mencionado ahorita,
pero sí las empresas están muy asustadas porque no saben, como es una norma muy especializada, muy de salud mental, dicen, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a encontrar con nuestra población? ¿Cómo lo vamos a solventar? Yo creo que la norma viene muy clara, viene muy larga, sí, pero a mí me llega la gente ya con la norma toda subrayada por todos lados, porque dice, ahora interprétame esto. Okay. Y la interpretación son tres hojitas nada más, lo que nos pide son 3 hojitas, pero aquí vamos con las pautas, o sea, vamos viendo qué nos pide este año y vamos solventando lo que nos pide este año, ¿no? Pero el problema es que las empresas tienen que hacer sus presupuestos para el próximo año. Entonces, ahorita tienen que agarrar la norma, al grueso de la norma, para saber cuánto voy a gastar este año y cuánto voy a gastar el próximo año. Y así sucesivamente, porque no se va a evaluar a la misma población cada año. Y luego la implementación, no sabemos qué va a salir el diagnóstico, depende del diagnóstico son las implementaciones. Entonces, va a haber mucho trabajo, va a ser sí complicado, pero aparte esta norma es de competencia federal, no es local. Entonces, acá van a venir las indicaciones de la Ciudad de México y vamos, entonces hay que demostrar. ¿El estrés pertenece a la vida moderna? Siempre existió. Siempre. Y ahora es diferente. De la era, Ahora, antes te preocupabas porque te fuera a comer un tigre dientes de sable y ahora te preocupas porque no tienes con qué pagarle a la tienda, ¿no? Y todo te produce estrés. Ahora, considera estas cosas. Temperamento es como nacemos, así como ves, los cachorritos nacen unos bravos, otros juguetones, así, es inherente, así nacemos, temperamento. Luego educación es como nos enseñan. Claro. Y como esta educación más el temperamento nos arroja una conducta y la conducta una persona. Si esta educación no es adecuada a tu temperamento para salirle a la vida, tu vida va a ser un infierno. Carácter es difícil. ¿Hay mayor conciencia en la gente de lo que es el estrés? ¿O lo derivan para otra, o le echan la culpa a cualquier otra cosa? Yo creo que no hay conciencia, hay identificación proyectiva, yo se la aviento al otro, el otro tiene la culpa de que yo sea infeliz. Pero ahora así le dice preciosa, precioso, identificación. Pues sí, la verdad es que echan la culpa a otros, sí. Pero de alguna manera en el momento que uno asume que yo soy el factor de estrés para los demás, entonces me vengo abajo, ¿verdad? Pero esto me mantiene, mi mascarita me mantiene fuerte y me tiene miedo y eso me alimenta. Ese es el problema. Ahora, ¿cuántos padres pueden decir, híjole, yo soy el culpable de haberles hecho sufrir a mis hijos tanto? ¿Cuántos padres aceptan eso? No. ¿2 de 10? ¿2 de 100? Entonces, imagínate todos nosotros viviendo en esta educación tan agresiva en la que estamos y en la que se descompone la sociedad con mucha facilidad, porque somos una sociedad altamente estresada. Pero por otro lado, también somos una sociedad con una capacidad de divertirnos y de disfrutar la vida enorme. Así es. El secreto va a estar en encontrar la habilidad para enfrentar y resolver nuestros problemas. Entonces, llegas a mi oficina de la escuela y dices, ¿quieres ser feliz? Enfrente y resuelve tus problemas. Y esa es la clave de la felicidad. Es el mismo camino, para la derecha que la izquierda, ¿no? Pues sí. Entonces, para lo bueno y lo malo. Entre más enseñemos habilidades de vida a los muchachos o a las personas, menos estresadas van a estar y más capacidad de felicidad van a tener. Claro, es una visión profesional la de ustedes, pero también la gente que no sabe, no le encuentra salida o le encuentra solución a ese problema, pues tiene que acudir con los, ahí es cuando acude. Ahí está la importancia del especialista en salud mental, ¿no? Divulgamos mucho la cuestión del estrés o la solución al estrés, es decir, cuando hablo de divulgación, hablo de que puedo, como te oigo a ti en el radio, por ejemplo, como escucho gente que está o escribiendo columnas en los periódicos o en las redes sociales, ¿hay difusión adecuada? Yo sí considero que todavía falta más, Sí, la gente ya identifica, pero el problema es que cuando lo identifica ya lo hace de manera muy coloquial. Ahí andas depre, ahí andas bipolar, ahí andas estresado, pero no lo asume como debe de ser, ¿sí? Con que si en la nota sale una nota de un suicidio, debe aparecer en la nota dónde puedes recibir la ayuda. Es lo mismo, ¿no? Claro. Sí, o sea, ahora métete a Facebook y vas a encontrar como 100,000 filósofos, ¿no? Sí, de la sí, vida. Sí. Entonces, son pensamientos muy superficiales que solo tienden a expresar un deseo sobre X cosa, pero no una acción deliberada a mejorar tu vida.
Muy bien. Queda claro entonces que hay que acudir con los profesionales del Hospital de Salud Mental. En el caso tuyo, Carlos, pues ya ampliamente conocido. Así es, se nos acabó el tiempo, tristemente una palabra, pero trae mucho detrás, ¿no? Y antes de que se vayan, además del agradecimiento, también queremos darles como no todo es estrés en la vida, también podemos para desestresarnos. Podemos desestresar y leer un ratito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la participación tan valiosa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos aclarar las dudas y bueno, si no, esto también da para muchos programas más, ¿verdad? En un futuro. Sí, claro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, José. Gracias a ti. Buenas noches y gracias a ustedes también por acompañarnos esta noche. Nos vemos el siguiente domingo.